la misma hora en Huachacha, Neiva City. Como todos ustedes, es el tiempo en que nosotros queremos que nos den su punto de vista. No, ¿por qué? Yes, no, why, por qué. Danos, por favor, una pequeña historia sobre el origen de la etnia Bisio y, mínimamente, citarnos algunos que otros pueblos que conforman este grupo étnico. Muchísimas gracias por esa oportunidad. Decirle que me gustaría empezar del grupo más genérico. Sí. Somos del grupo Bantú, y como los que han podido seguir un poco la historia, saben que los Bantú salimos del norte de África, es decir, de Egipto, defendiéndonos, y nos hemos quedado más, los asentamientos más notorios. Estamos en Camerún, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, en Chad, Centroáfrica, y estamos siguiendo más historias, más para poder conocer si estamos en otro lugar, aunque se nos llaman con diferentes nombres cuando estamos en diferentes países. En Gabón nos llaman Mekina, en Camerún tenemos otro nombre, en Guinea Ecuatorial somos Bisio. Pero la lengua es la mismísima. La lengua es la mismísima, solo que en una zona se puede hablar de una forma diferente y efectivamente se escucha a perfección. Pequeñas diferencias, pero es la misma lengua. ¿Y algunos pueblos? Sí, voy a empezar por Guinea Ecuatorial, donde estamos aquí hablando. Perdonen por todo, pero empezaré desde mi propio pueblo, que es de Bikui. Entonces, tenemos el pueblo de Bikui, tenemos el pueblo de Kumdakina, tenemos el pueblo de Biloroto, tenemos Lía, tenemos Bimil, tenemos Endini, tenemos otros asentamientos ahí como Janje y otros. Y en el norte tenemos Punta Mbonda, que también es un pueblo Bisio. Allí también tenemos otro pueblo en el norte que son Bininguinadole. Son los asentamientos que, mirando al norte, parece que fueron nuestros primeros asentamientos cuando salíamos del norte por parte del Camerún. ¿Podría usted citarnos algunos rasgos culturales de la etnia Bisio? ¿Y en qué se os caracteriza? Bueno, para empezar nos caracterizamos en el habla. Sí. Es decir, nuestra lengua es una característica. Aunque otros grupos étnicos también lo hablan. Conozco chicos Fan, chicos Bubi, incluso anoboneses, uno de ellos es mi compañero de trabajo. Y no es que hablan el Bisio muy bien, pero siempre van a hablar el Bisio, depende de la zona donde haya crecido o haya vivido. Entonces esto es una característica. La otra es nuestra danza. Por ejemplo, la danza Nzanga. Tenemos Namalingui, tenemos otros pequeños que se van creándose y otros que no se practican debido a falta de artistas. Sí. Sí. Interesante, de verdad. Pero como estamos hablando de los valores culturales y en este caso de la lengua Bisio, nos gustaría que nos expliques o nos digas cómo valoras la situación actual de las lenguas maternas en el país a nivel general, ¿no? Y ya después podría también decirnos, y de una manera en concreto, sobre la lengua Bisio, ¿no? La situación actual de dicha lengua, su práctica, su habla. La situación de modo general es muy preocupante, sinceramente hablando. ¿Por qué es muy preocupante? Porque los Bisios ya no practican, ya no hablan su dialecto, y los pocos que lo hablan ya no tienen el tono, están perdiendo la tonacidad, y eso es un problema muy grande. Y el estudio que se hizo desde 2018, 2017 por allá,
hay un gran riesgo de peligro de extinción. Los estudios nos están marcando que de aquí a 50 años, fuera que si nosotros no hacemos el trabajo, la ardua tarea que nos dejaron nuestros descendientes y esto a nuestros padres y nuestros padres hacia nosotros, podemos tener o estamos en peligro de extinción, podemos desaparecernos. Y esto es un problema muy grave. Desde los nombres, ya no nos llaman con nuestros propios nombres, ya nos van llamando el nombre de, perdonen por las mujeres, por las series, pero normalmente el nombre ya es una característica para que tú te des cuenta de que este es de tal zona o es de tal grupo étnico. Échale un porcentaje de cuánto se habla, por ejemplo, el visio actualmente en el país. Si anteriormente, digamos, en el pasado se hablaba 100%, que llegas a un pueblo, llegas donde quiera que vayas, todo el mundo hablaba, hoy, según un censo de población, ¿cómo podríamos porcentuar el habla del visio en el país? Está muy mínimo, está en números rojos. Número rojo. Sinceramente está en números rojos. ¿Por qué? Porque los pueblos visios donde yo le he dicho que somos de allá, por ejemplo, mi propio pueblo, ya no se habla el visio allá. Se lo puedes confundir con un pueblo fan y a veces lo puedes confundir con un pueblo latino, y ya que en nuestra casa la base de la familia, la base de un pueblo es la familia. Sí. Varias familias forman un pueblo y varios pueblos ya forman todo lo que ya conocemos. Entonces, cuando las familias ya no practican el dialecto, ahí está el gran, ¿cómo lo llamaría yo? El misil que termina con nuestro problema del habla del grupo étnico visio, porque hay un problema que tenemos. El problema que tenemos es que no se habla. Sí. Porque cuando se habla, se vive. Y si no se habla, no hay vida. Y si no hay vida, es justamente la muerte. Ya sabemos que no se habla en casa desde el núcleo familiar. ¿Se han adoptado otras estrategias, como por ejemplo el aprendizaje de dicha lengua en los, digamos, los centros culturales? El programa está, pero resulta, como lo he resaltado aquí, falta de personal. Falta de personal, porque vivimos en las grandes ciudades, Bata, Malabo, y ese personal debería vivir de ello. Que cuando un mayor visio sabe de que si yo empiezo a impartir las clases, aunque me beneficia, pero cuando llego en casa mi señora tiene que saber que me he ido a impartir las clases, es decir, debe haber una incentivación. De hecho, hemos discutido eso en uno de nuestros coloquios, en una de nuestras reuniones que solemos tener cuando es necesario. De entre la gente que convocan las reuniones soy yo, porque soy representante de los visios de aquí en el nivel de la isla, y hemos podido tener ese problema. Por ejemplo, para atraer a los hijos, a los niños, incluso señoritas, nuestras mujeres, para atraerlos, los lugares más que puede haber más concentración de los visios actualmente, aunque es una pena, pero es bueno resaltarlo, en nuestras defunciones. Y entonces en las defunciones ha muerto tal fulano mengano, ha muerto no sé qué tal. Ahí hay una concentración. También tenemos otra concentración en las fiestas, bodas, primera comunión, bautizo, no se sabe qué clero o alguna motivación, la gente se concentra ahí. O a veces las reuniones que convoco. Pero ¿qué pasa? En este lugar, cuando hay aglomeración, que hay un número elevado de los visios, nosotros hemos pensado lo siguiente. Necesitamos ver, queremos efectivamente pedimos tener una oportunidad de poder vernos con el ministro de Cultura, es decir, con el Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Para que cuando tenemos esa gente ahí aglomerada en esos actos que he mencionado, por ejemplo, hay una defunción, habrá comida típica visio y la mujer visio ya no lo sabe cocinar.
los hijos viciosos ya no lo saben cocinar. Pero los mayores viciosos van a pedir, me cual de Nguan, me cual de Kalamakimbo, me cual de Belepur, me cual de Mpilong, me cual de Minsungu. Cuando esos jóvenes ya no saben, ni saben preparar esa comida típica, en ese momento es para que las pequeñas mujeres que tenemos ahora que puedan impartir clases a esos hijos para que ellos en su día hagan lo mismo que se hicieron con nuestras madres. Es decir, una información a nivel como lo típico de un africano es información de generación en generación, aunque nunca hemos escrito. Sí. Pero con los medios actuales, auditivos, visuales, todo lo que pueda haber, estas imágenes pueden ayudar para el futuro, cómo se prepara Dumboka, cómo se prepara Juan, cómo se prepara Una, cómo se prepara Kalamakimbo y todo eso. Cuando esos niños lo están viendo en imágenes, es que también es una forma de que se puede ir formando. Por ejemplo, actualmente se puede hacer los WhatsApp, pero cortos. Kalamakimbo, ¿cómo se caracteriza? Kalamakimbo significa picante con sal y limón. Cuando hablas de WhatsApp, igual tenemos los TikTok. Sí, los TikTok. Sí, eso, entonces, ¿qué es Kalamakimbo? Formación de picante, limón, sal y ajo. Entonces ya se sabe, cuando ya se le dice, ya sabe prepararlo. Entonces esto ya le hace al niño con su TikTok, rápidamente puede aprender esos instrumentos o esos alimentos que componen Kalamakimbo y rápidamente ya lo puede saber. Vuelvo rápidamente a la pregunta anterior. ¿No ves muy efectivo el aprendizaje a través de, por ejemplo, quizás los centros culturales, la Casa de la Palabra, o en asentamientos así donde los jóvenes llegarían para aprender? Sí, de eso lo que nos está pasando aquí, porque ya hemos repasado eso, los centros culturales, las casas tradicionales. He dado un ejemplo de, en caso de hay aglomeración de la gente debido a las fiestas o una desgracia, todo eso. En esos momentos son los lugares que se puede aprovechar y ver todos esos ingredientes como para que se sepa de que cuando se prepara tal, sí, lo de centro cultural está bien, pero hay un problema grande, la voluntad. Y si hay voluntad, falta otro, que es la incentivación. Vivimos en las ciudades. ¿Cómo yo voy a estar yéndome todos los días a impartir? Está bien, yo orgullosamente me gustaría impartir. ¿Y después? Es decir, el ministerio tutor tiene que velar para todo eso. Ahí es donde va a haber más Sí, don Manuel Francisco, mi tocayo. Entonces, creemos el aprendizaje de la lengua visio o de las lenguas en general para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Los niños hoy son de la generación Z, nuestros hijos. Casi nacieron después del 2000. Y todos esos niños han nacido en esta era del Internet, la era de la tecnología. ¿Se han adaptado o piensan adaptar la enseñanza de la lengua visio a lo que esos niños esperan o les gusta para que les sea más atractivo su aprendizaje? Las ideas son varias. Los niños ahora siguen mucho los dibujos animados. Entonces, los dibujos animados formarían parte para que esos niños aprendan. Entonces, cuando tenemos expertos en eso, empezaremos a comenzar o empezaremos a que los técnicos empiecen a formar pequeñas películas en dibujos animados con palabras de las lenguas vernáculas. Cuando se saca un buen video en eso, porque los demás ¿qué hacen? Cada uno pone la voz de cada. Se hace como un programa, como un libro digital. Y cuando en los centros se pueda proyectar, hoy vamos a tomar las clases visio, digamos 1 hora X. Todos los alumnos, cuando ya van a ver ese video, esos dibujos animados, esto les va a ayudar a querer escucharlo. Y ya sabrá diferenciar de que ese mismo dibujo animado hablaba en Fang así, este hablaba en Bubi así, este hablaba en Kombi así,
y ahora que estamos en clase visio, están diciendo eso. O sea que es una forma de dinamizarlos. Los niños ya sabrán que son los mismos dibujos, pero esos dibujos están hablando o están expresando en nuestras lenguas culturales. Entonces, de eso, una vez más, el ministerio tutor debería tener o debería hacer política para que podamos tener clases dinámicas de esa clase, de esa forma. Eso ayuda al mayor, eso ayuda al menor, y eso también ayuda más a la generación Z porque son muy buenos en cuanto a la tecnología. En ese caso, nosotros nos gustaría saber prácticamente si esa tecnología de la que vivimos hoy, puede que como les guste tanto a los niños, eso les bloquea, ¿no? Les distrae tanto que no les interesa aprender la misma lengua materna. Entonces, ¿crees que la tecnología, el internet supone un impedimento para los jóvenes a aprender su lengua materna? Yo pienso que como la tecnología, como cualquier ciencia, depende del interés de cada uno. Si ahora mismo yo quiero que mis hijos en casa hablen el visio, amén de que yo también les hablo el visio, cuando sé que hay programas, hay dibujos animados en una tableta, se lo inserto. Bloqueo un poco la tecnología occidental porque es la que ya vivimos con ello ahora. Pero esa misma tecnología occidental podemos poner nuestros programas para que nuestros hijos empiecen a pronunciar y empiezan a entender y a comprender visiones. Yo pongo varias cosas en la mesa, por ejemplo, agua, tenedor, cuchara, depende de la mesa, cómo tiene que estar compuesta. Se saca un vídeo de eso, se introduce, es decir, debe haber un programa, un proyecto para que se haga ese libro digital. Porque con ese libro digital, usted como mayor, vas en un pueblo visio o conoces a una visio o a un visio, quieres decirle algo, sigues el vídeo y cuando llegues en el trabajo se lo pronuncia y él va a decir, este ya sabe algo de mí. Y eso te acerca al compañero. Y si los mayores lo hacen, justamente los hijos también lo harán. Pero como ven siempre Nick Jr., Simba, los que vieron Simba ya repetían Simba. Del mismo modo, si nosotros hacemos unos vídeos digitales así, nuestros hijos pueden repetir y uno te puede hablar más de 3 o 4 dialectos siendo de un dialecto diferente. O sea que esto nos puede unir más. La idea de hacer un libro digital y ponerlo como un programa, porque en nuestro momento veíamos sesión de tarde, sesión de noche, sesión de día, y tú ya conocías las películas que tenías que estar viendo. Y si esto se implementa ahora con esos dibujos y con esos libros digitales, se implementa tanto en la tele, se implementa tal como en las tabletas, que se puede comprar, se coge una giga, se le introduce allá y el niño solamente sabe manejar lo que el papá le da. Y en los domingos o sábados, cuando el ministerio lo ve oportuno, también lo deja como un programa. Yo creo que esto no solamente va a ayudar a nuestros hijos, también va a ayudar a toda la nación. ¿Ustedes actualmente trabajan ya en algún proyecto específico para empujar, ¿no? Esta causa hacia adelante, que es lo del aprendizaje en particular de la lengua visio y quizás también de manera general lo que es aprender la cultura visio? Actualmente quizás están ya ideando, trabajando en un anteproyecto o en algún proyecto para tal. En la radio Azonga, actualmente en Bata, justo al frente tenemos nuestra casa tradicional visio, construido por nuestro presidente Matute Tan, y también a lo largo del año ya hemos hecho un diccionario visio. Falta por reproducirlo, tanto lo físico como lo digitálico. De eso estoy hablando, que cuando tengamos las herramientas van a ser el diccionario. Es una herramienta que es un maestro mudo, es una herramienta que nos ayuda. El centro, la casa tradicional visio, que está justamente en Azonga, como le he dicho aquí en Bata, se dedica solo y exclusivamente de las actividades de los visios. Ahí es donde se celebran las grandes o macro reuniones. Dentro de poco, en el mes de marzo, habrá elecciones generales para el visio que quiere ser miembro directivo de la Asociación Lar Cuasio de Guinea Ecuatorial.
y a su vez cuando sea electo ya podrá formar su gobierno a lo largo del tiempo. Pero en el gobierno anterior, porque todos los que estamos aquí ahora en ese gobierno actualmente estamos en gobierno en función. No sabemos los candidatos dentro de poco saldrán. En marzo se celebran las elecciones, para abril se montan las nuevas comisiones según lo que el presidente vea a la persona, a su cuadro. Entonces, a partir de esa organización nos estamos guiando para formar, para tener bases y así poder, digamos, como estamos hablando ahora, como medio digitalizado, a partir de esa base, ahí es donde hemos visto que si no tenemos un presidente, el que está al frente de los problemas, en lo bueno y en lo malo, y resolver los problemas, no podemos tener esas herramientas. Déjame enseñarle algo. En diciembre de este año nos fuimos en Camerún, porque ellos también hacen lo mismo que estamos haciendo ahí. Y me ocupé solo y exclusivamente de poder recabar los nombres de los pueblos visio. Estuvimos en la ciudad de Kribi, y entonces solamente Kribi tiene 24 pueblos. O sea que este es el informe, esto es lo que mi trabajo principal, aparte de que el informe el informe final es el conjunto de información que se encuentra en un lugar. ¿Qué hicimos? No somos expertos en la información, pero lo que pudimos hacer, cada uno tenía que quedarse responsable en una actividad. Y yo me vi oportuno para mí de poder enumerar, de poder tener los nombres de los pueblos, pero ellos me prometieron que hay más. Es decir, cuanto más que vayamos trabajando, más vamos a descubrir cuántos somos. Que tengan trabajado ya un diccionario y todo lo que ha dicho es de elogiar. También esperamos que dicho diccionario, como lo estabas mencionando, también se convierte en un diccionario digital, ¿no? Que es lo que los niños de hoy quieren. Lo tienen en su teléfono, escucha a un mayor decir tal y tal, ¿no? ¿Y eso qué es? Diccionario. Directamente va al diccionario y aprende. Y también con el audio, ¿no? De cómo se pronuncia, el acento del que hablabas. Entonces la gente aprendería aún más. Interesante. Bueno, para ir acabando, una última pregunta sería, ya sabemos que muchas veces en esta situación intentamos lanzar los balones hacia uno, hacia otros. Hoy queremos hablar de la responsabilidad. En principio muchos dicen que la responsabilidad de dicha pérdida o que los niños no aprendan la lengua materna visio es porque los padres no están haciendo su trabajo en casa. Otros dicen que la culpa es de los niños, no quieren aprender. Otros piensan que no hay colaboración, los centros culturales no están abiertos para tal. Entonces, ¿dónde usted declinaría un poquito dicha responsabilidad? ¿O es que la responsabilidad es de todos, también es de la sociedad? Yo empezaría, si quería yo culparía a nosotros los mayores. La mujer visio no significa para visio que sea también visio. La mujer visio significa aquella mujer que se ha casado con un visio, tanto europeos, asiáticos, americanos y todos los africanos. Entonces yo como padre debería tener mi política en casa, porque yo soy el presidente de mi casa. Y cuando soy presidente de mi casa voy a querer las cosas según mi forma de pensar y mi forma de vivir. Y yo como visio me gustaría pensar y vivir como visio, pero para que yo piense y viva como visio debo hablar el visio. Porque cuando yo ya hablo visio, me estoy controlándome a mí. Yo no puedo hablar cualquier cosa porque sé buenamente que ahora estoy hablando con mis suegros, ahora estoy hablando con mis cuñados, ahora estoy hablando con mis hijos, ahora estoy hablando con huéspedes, porque yo me quedo en ese rol. Entonces yo culpo primeramente nosotros los mayores, porque un mayor que se ha casado y tú le preguntas, ¿ya te has casado? ¿Eres visio? Sí, soy visio. ¿Soy visio de dónde? No, te dirá en cualquier lugar, pero no lo hablo. ¿Y qué me asegura que eres visio? Y si usted, como padre de familia, te has casado, como madre de familia, te has casado y eres visio y no lo hablas, ¿vamos a culpar a los pobres inocentes niños? No. De hecho, yo soy de los que dicen de que
la culpabilidad lo tenemos nosotros los padres. Ya se fueron los blancos, más de un siglo, medio siglo ya, Guinea Ecuatorial llevamos 50 y pico de años de la separación de los blancos. ¿Siguen habiendo vicio hablándolo? Sí, pero ¿por qué se deja de hablar? Es porque nosotros los padres, yo no voy a culpar a los niños, porque claro, los vicios dicen, muadi kasondi, nondi, es decir, el niño come lo que comen los padres. Y si yo como padre siempre le como con mi hijo en casa el español se convertirá en mi hijo. De eso tenemos esos problemas. La madre, hay que culparla, no. Tal vez la madre no es visión. Pero tú cuando la conociste, te casaste con ella, no había hijos. Pero de empezar a decirle el primer día a tu mujer, lai majibo, ¿qué es majibo? Agua, ¿qué es lai? Vaso. Va a empezar a saber de que mi marido o mi mujer, y viceversa la mujer, me caso con no sé quién, no importa, es amor, no se obliga, es ciego. Pero tú tienes que llevar su identidad allá. Que cuando eres mujer vicio te has casado con un bubi, con un fan, con un combe, con un español, con cualquiera, que esos niños empiecen a hablar el vicio, porque esto es lo que es la riqueza cultural. Una persona que te maneja bien 2 dialectos, yo creo que es la persona más inteligente. Una persona hoy en día ya no es analfabeto el que no sabe leer ni escribir. El analfabeto ahora es aquel que no sabe manejar el ordenador. Pero nosotros no sabemos hablar. ¿Por qué? No hablamos más de 2 idiomas. Ejemplo mismo lo vamos a dar aquí en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, ¿cuántas lenguas administrativas tenemos? Tenemos el español como primera, tenemos el francés, tenemos, yo creo que el portugués, pero un guineano que funcione, que es útil en la sociedad, como mínimo debe manejar o el francés o el español, como mínimo. Y ya la tercera vez puede ir manejando el portugués porque son habilidades. Del mismo modo doy ese ejemplo. En nuestras casas, si yo como padre no manejo el dialecto de mi mujer, porque yo digo, no, yo soy del grupo prepotente y voy a maltratar o discriminar al grupo más minoritario, es una ignorancia, porque la ignorancia no es insulto, es atrevido. Un niño de 2, 3 meses, 6 meses, le dejas en la cama. Como ignora del peligro, intenta salir de la cama y se cae y se daña. Entonces, ¿es estúpido? No. Es ignorante, porque de saber de que si sale de la cama va a dañarse, no caería, no iría allá. De eso es una ignorancia cuando queremos omitir o queremos imponer a un otro grupo étnico, que es una ignorancia, que no tenemos que hacerlo. Todo lo contrario, esto me hace salir, esto me hace relacionarme con la demás gente y eso me hace más persona. Entonces yo no voy a culpar a los menores, yo culparía a nosotros los mayores, que somos los padres. Un consejo para acabar esta pequeña entrevista, don Manuel Francisco. Y ese mismo consejo podría decirlo también de manera breve en la lengua visio. Me si cuál cuarian cana me si cuál me le cuarian cuasiona vila banga aquel. Ya vi bokele la aquel y malion manini ya vi bokele la aquel na kisil. Ya vi bokele la aquel via kiziro umbumbom jama. Ya bochirbo pande bona ya miengule va ya mapiaba. Ya beletir binuel pande yigavo ya mapiaba ba ya mie. Y me cuale na fila banga kiel canasue aguapo. Lo que estuve hablando, aconsejando, como usted lo ha pedido, a mi grupo étnico Larcuacio y aquí el vicio en general, que tenemos que hablar. Mi único consejo y el único armamento que tenemos es el habla. Practicar, practicar y practicar. Porque si no practicamos, ¿de qué nos sirve? Nos quedaremos como el cadáver de un murciélago, que cuando lo encontraron abandonado, cuando vinieron los animales, le vieron no sé, que tenía aspecto del animal, porque tal vez tenía unas tetas y todo lo demás. Los animales, sí, es nuestro, pero el otro dijo, no, esperar, tiene alas. Luego no es, vamos a ver, vinieron los pájaros, las aves y todo, sí, no, le vemos con aspecto de que
es como un animal, es como la carne del bosque, pero como tiene alas como nosotros, sí, pero y en la otra parte está, o sea que se quedó en intemperio. Entonces lo que nos identifica es lo que somos, y somos lo que nos identifica, valga la redundancia. Yo puedo hablar el francés, puedo hablar inglés, puedo hablar cualquier cosa, pero me pregunto, ¿y este qué está hablando? Ah, soy un chico de Bicuí. Ah, lo de Bicuí, ah. Y tiene nombre de Mfumi. ¿Y por qué de eso? No, es porque es Visio. Y me están ya identificando. Esto es lo que me deja, esto es lo que llamamos riqueza cultural. La cultura no es simplemente tener el color negro o tener el color no sé qué tal, lo que te identifica como tal. Los rasgos, las características, las costumbres son las que te hacen el nombre, porque si yo no tengo nombre, ¿cómo me van a llamar? Nuestras madres, nuestras mujeres ya ponen nombre de las series, este es no sé qué tal, nos olvidamos de que hay un nombre religioso, depende de la religión que está, también hay un nombre cultural. Con esos nombres culturales ya estamos hablando indirectamente. Llamarme Mfumi, ya estás hablando del vicio. Y es esto. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno, el señor Mfumi. Muchísimas gracias.